Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a iniciar la conferencia de prensa en relación con el primer amparo al idioma ñañú que se presenta y la posibilidad de la Suprema Corte de ejercer su facultad de atracción. En primer lugar, voy a dar la palabra a César Cruz Benítez, gobernador de la comunidad ñañú de San Ildefonso y presidente de la Organización ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas, Asociación Civil. Buenos días a todos y gracias por su presencia. En este día es un día muy especial, histórico para el pueblo ñañú, ya que se presenta una acción de amparo en la Suprema Corte de Justicia con esta fecha actual en la que vivimos hoy. ¿Por qué la necedad, dirían las autoridades, de exigir a un traductor en las instituciones de gobierno y más en los juzgados de distrito? Porque día con día los indígenas del país se enfrentan a situaciones muy difíciles, inaccesibles a la justicia, y por lo cual es presentado esta atracción de demanda de amparo para acceder a una libre, un derecho que tenemos nosotros los mexicanos, que todos somos nosotros, los pueblos indígenas del país. Voy a ver una parte del amparo directo que estamos solicitando, que lo atrae a la Suprema Corte de Justicia, y dice: no tuvieras que ser y parte que o por ser mirandaste para afanuna dangan gonzaya o para no mandaste no sin y en aneje que no nada aquí nada gonzaya que no mandarán visto o fo leje gupa nava mangaste no ven y aquí gonzaya jara gonzaya pachuca o nuya Dangan Khani Paste Hanuna Haimon. ¿Por qué presentarlo en nuestro propio idioma? Lo vuelvo a decir, para los pueblos indígenas no podemos acceder a la justicia. Es por eso que nosotros, conjuntamente con la Organización de la Defensoría de la Infancia, nos ha apoyado jurídicamente en presentar este amparo. Desde un inicio nos hemos encontrado con muchas trabas. Desde que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Tula, Hidalgo, para comenzar. Posteriormente, pues se presentó en el juzgado de distrito en Pachuca. Están en busca de traductores hasta la fecha y al parecer encuentran, y después que no pueden traducir el escrito en lengua ñañú. Entonces nos hemos enfrentado con una serie de problemática de que en el juzgado distrito de Pachuca no encuentra traductor. Hasta últimamente encontraron, pero encuentran y ya no son competentes y pues declinan los traductores o especialistas en la traducción. Esto
esto sienta precedente ante los pueblos indígenas, no nada más del país, sino del mundo griego, porque solo puede acceder una persona a la justicia con un idioma castellano en este país. Si es un idioma español, es un idioma propio de una comunidad indígena, es inaccesible. Cuando nos presentamos a la oficialidad de partes de la Suprema Corte de Justicia e hicimos entrega de este documento, pues como que dijeron, ¿y esto qué? ¿Qué dialecto es? Hasta para eso, pues también las personas que trabajan ahí, pues desconocen los idiomas que tenemos aquí en México, porque pues le dicen dialecto a un idioma, es como desconocer, o el pleno desconocimiento de la historia de México. Se quedaron pasmados porque no supieron qué dice el documento que presentamos, ¿no? Quedaron pasmados y preguntaron a sus superiores, ¿lo recibimos o no lo recibimos? Pero bueno, se presentó, vamos a esperar que nos contestan, a ver si encuentran traductor en la Suprema Corte de Justicia, ya que en el Juzgado de Distrito de Pachuca, hasta la fecha, pues apenas van encontrando a uno y esperemos que esta persona que les va a ayudar a traducir pudiera sacar adelante esta demanda, porque pues es mucho tiempo y no han dado una solución. Sí, como comenta César, la relevancia de este juicio de amparo es que es el primer amparo en idioma ñañú que se presenta en nuestro país. La gravedad es que fue sobreseído porque dijeron que César habla también el idioma español y no tenía derecho entonces a contar con un traductor. Para platicarles más respecto al proceso para puntualizarles sobre el proceso de amparo, les cedo la palabra a Alejandro Pruneda, jefe jurídico de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Muchas gracias, licenciado Bravo, muchísimas gracias, gobernador. En primer lugar, yo creo que es muy importante destacar a todos ustedes que desde hace 2 años hubo un cambio constitucional muy importante en nuestra Carta Magna que trató de, de armonizar los estándares en materia indígena a los estándares internacionales. Este cambio que se pretendió dar se dio con la reforma al artículo 2 de la Constitución, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, es decir, hace 12 años. César Cruz Benítez, en su calidad de gobernador ñañú de San Ildefonso, así como del presidente de la Organización ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas, ha estado constantemente viendo cómo esta reforma, a pesar del alcance jurídico que tiene y de la importancia que tiene a nivel jurídico, en la práctica no ha tenido, esa efectividad que quisiéramos. Este caso que está promoviendo junto con la organización de la ODI es un caso emblemático porque pone de relevancia, como ya lo dijo César, pone de relevancia cómo las autoridades federales ni siquiera tienen la infraestructura para poder atender una demanda en una lengua la cual hablan, según me decías, César, al menos el 15% de la población en la entidad. Es decir, el Estado mexicano en los tribunales federales no tiene la infraestructura para atender al 15% de la población en el estado de Hidalgo, lo cual es bastante grave. Dicho lo anterior, vamos a permitir leer el boletín que fue elaborado a efecto de hablar un poco más sobre el tema de fondo.
El pasado 10 de octubre del 2012, César Cruz Benítez, en su calidad de presidente de la organización Ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas y en su calidad de gobernador de Ñañú, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por las presuntas violaciones en sus derechos humanos ocurridas en un retén que existía por parte de la policía local en su localidad. Después de algún tiempo de no recibir noticias sobre el estado de dicha queja de derechos humanos, se vio obligado a realizar una petición de información a la comisión, misma que realizó en su propio idioma, en su lengua materna, que es el ñañú. Finalmente, es muy importante destacar. César sí recibió una contestación a su petición, sin embargo, lejos de informarles sobre el estado, sobre el estatus de la investigación, del procedimiento que se estaba realizando sobre la investigación en la violación de sus derechos humanos, le dieron básicamente una información orientativa de a dónde tenía que acudir o algunos horarios para poder tener pláticas sobre derechos humanos, lo cual era totalmente ajeno a la solicitud que había hecho inicialmente, que era precisamente que se iniciara una investigación profunda para determinar si había habido o no violaciones a sus derechos humanos en el retén en el cual había sido detenido. Ante tal omisión en la contestación por parte del organismo local de derechos humanos, se interpuso una demanda de amparo en el idioma de su lengua materna, que es el idioma ñañú, la cual tuvo conocimiento el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo. El 16 de noviembre de 2012, la demanda que el gobernador presentó fue y se convirtió en el primer amparo presentado en el idioma ñañú en toda la República Mexicana. Y aunque en principio buscaba solo reivindicar su derecho de petición y a la identidad cultural, tema que ha luchado desde hace muchos años el gobernador César Cruz Benítez, durante el proceso se presentaron diversas afectaciones al derecho de acceso a la justicia en su propio idioma. Y aquí voy a señalar algunas de ellas. En primer lugar, se detectó la falta de infraestructura de un poder judicial de la Federación que, como todos ustedes, tiene un presupuesto enorme para su funcionamiento y, por lo que se advierte, se destina muy poco para la atención de las comunidades indígenas. No existió, ahora lo señaló el propio César, no existió ningún perito que pudiera dar justicia de manera inmediata a la petición que había hecho el gobernador de la comunidad. Incluso el amparo que presentó César se admitió no en los 3 días en los que normalmente se admite un amparo cuando se presenta en castellano y en idioma español, se admitió en 4 meses. 4 meses tuvo o esperó, digamos, el amparo en que fuera siquiera admitido, lo cual evidentemente viola lo dispuesto en la fracción 8ª del artículo 2 de la Constitución, donde claramente se establece la garantía del derecho humano por parte de las comunidades indígenas de acceder, y lo leo textualmente, plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean partes, individual o colectivamente, se deberán de tomar en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Bueno, lo que estamos viendo es que a 12 años de implementación de la reforma, esto no ha sido una realidad, e insisto, en un poder judicial que tiene un presupuesto enorme para su funcionamiento. Además, después de un tiempo, se determinó en una decisión que consideramos que viola el artículo 2 de la Constitución, que no era necesaria la asignación de un defensor o traductor para el gobernador, porque es un derecho que solo corresponde a personas indígenas y monolingües. Nosotros partimos, y lo comentamos inclusive hace un momento, que eso es absolutamente contrario a la Constitución, porque para que una persona pueda acceder en términos de igualdad ante unos tribunales, tiene que tener derecho a poderse expresar, a poder defenderse en su lengua materna, independientemente si habla bien, mal o regular alguna otra lengua.
todas las personas que no hablan o que hablan más de 2 idiomas tienen derecho a expresarse ante las instituciones porque tienen que ver con el ejercicio de sus derechos en la lengua en la cual ellos más cómodos se sienten y en donde más conocimiento tienen para poderse expresar. En el caso de César, evidentemente es el ñañú, que es, insisto, su lengua materna. Frente a esa decisión, César interpuso un recurso de revisión, el cual se encuentra actualmente bajo conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Hidalgo. No obstante, debido a lo ocurrido, es una clara evidencia de la problemática que enfrentan día a día las personas de comunidades indígenas en todo el país para acceder a la justicia en su propio idioma. La ODI y la Organización ñañú presentaron hoy una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca el caso y asegure los derechos de César, de la comunidad ñañú y los pueblos indígenas en su conjunto. Es importante destacar que a nivel nacional la resolución de esta demanda de amparo que reclama la violación directa del artículo 2 constitucional y del convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas permitirá sentar el primer precedente sobre la obligación que tienen de las autoridades de contar con medios necesarios para garantizar que las y los miembros de las comunidades indígenas tengan acceso a las instituciones del Estado en su propio idioma, aun cuando hablen y entiendan el español, mas sin embargo no sea, como sucede, su lengua materna. Máxime, en el caso de que se trate de instancias relacionadas con la garantía y protección de derechos humanos, tal y como es, en este caso, los organismos locales de derechos humanos y el Poder Judicial de la Federación. Termino simplemente señalando, entiendo que va a ser la última participación, bueno, no sé si vamos a tocar más temas, termino señalando que, tal como lo comentó César, el día de hoy se presentó esta facultad de atracción, que es que la ponemos aquí a la vista, y lo que estamos buscando es que sea nuestro alto tribunal, el máximo tribunal, el que determine los alcances de la obligación que tiene el Estado mexicano de que las comunidades indígenas puedan tener acceso pleno a las instancias jurisdiccionales y que, insisto, que me parece que en el caso, y yo quiero aquí recalcar muy fuerte, que en el caso del Poder Judicial de la Federación no hay pretexto alguno. No hay pretexto de presupuesto, no hay pretexto de recursos. Me parece que es un tema de discriminación en la asignación del presupuesto ejercido por parte del Poder Judicial de la Federación, porque tienen un gran presupuesto y nos parece inadmisible, reitero, que en una entidad, Hidalgo, donde hay una población indígena muy importante, con una presencia muy importante, no se cuente con un solo traductor de la lengua que permita darles acceso a la justicia a los miembros de la comunidad ñañú. Muchas gracias, es todo por mi parte. Salvo que algún medio de comunicación tuviera alguna pregunta para César o para Alejandro Pineda, estaríamos dando por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos a todos su participación. Perdón, César, señor César, ¿en qué consistió esta denuncia por presuntas violaciones ocurridas en la sede de la policía local? En realidad, ¿de dónde parte toda esta? ¿Qué pasó? Tuvimos que pasar un retén, nos hacen la indicación de que nos detuviéramos, íbamos en nuestro automóvil, la propia Policía del Estado dice que no, es lo que está diciendo porque de hecho nosotros nos detuvimos como a unos 3 o 4 kilómetros más adelante, porque nos hizo la parada, pero antes nos había, en su informe, que nos habían hecho, dado la orden para detenernos. Después de las anomalías que hubo aquí, digo anomalías porque nos hacen una infracción sin hacer ningún acto de falta a la vialidad. Iba con 2 personas más, estaban testigos de ellos,
y además que las personas de mi comunidad, algunas no hablan el 100% el castellano. Entonces se enfrentan a esta situación, por lo cual nace en esta queja que hacemos ante los derechos humanos del Estado de Hidalgo a la policía del Estado. ¿Para qué? Lo hacemos en nuestro propio idioma, para que nos conteste en nuestro propio idioma. Por eso, pues nace ahí esta queja, ¿no? No es porque queramos evidenciar a las autoridades, simplemente que sean tomadas en cuenta las comunidades indígenas para un pleno acceso a la justicia nada más. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a todos su participación. No, pero yo creo que en la comisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más allá, inclusive, de la responsabilidad que tiene es la falta de acceso de las comunidades indígenas a los tribunales, a las autoridades federales, a la policía. Es un puesto nada más. Y aún así, otras veces imaginas que pasa una persona de la comunidad cierran las puertas, entonces claramente eso en la parte principal es hasta las instituciones jurisdiccionales que están el derecho privado de mercado y lo que es muy preocupante es que a 12 años de distancia la realidad jurídica y la realidad de las instituciones. Una vez más, tú ves la realidad jurídica pero el mundo de la guardia. Por otro lado, ves una realidad que habla de lo que realmente pasa en este país y de una realidad que no se distingue de lo que es antes y después de la reforma. O sea, a pesar de que la reforma es parte agua de los expresiones indígenas en el marco normativo, y que ya no están chicos. ni siquiera digamos, construido esa parte agua. Sigue siendo lo mismo. No hay la lengua, no hay capacidad para insisto, reitero, sobre todo en instancias, pero es más o sea, no puede ser que tiene que mirar de mañana. Y esto
Esto para arriba. que habla, sí, el gobernador, la comunidad y el 15% de la población. Si quieres explicarlo más rápido, O sea, ya habla un tema de discriminación en las elecciones. Yo digo, Esta iguala, ¿no?